Muy buenos días, martes 31 de enero, último día de enero. Están escuchando la canción Prófugos de Soda Stereo, una canción de 1986 de la banda argentina Soda Stereo, que recorre la relación de dos personas que son prófugas una de la otra, y esto tiene que ver con el prófugo más famoso de la Argentina y Chile, detenido ayer, Jones Walla, y en su apellido, Jones Walla, Jones, de padre inglés, y Walla, de madre indígena. Titulamos la apertura con la palabra no políticamente correcta de indígenas ingleses. Nuestra Patagonia se construyó con habitantes de los pueblos originarios y ingleses. El mejor ejemplo de esta cruza étnica es el detenido y hasta ayer prófugo Jones Walla. En sentido amplio, el término indígena viene de, bueno, el gen, ¿no? Lo nativo, y el hindú dentro de lo nacido. En sentido amplio, el término indígena se aplica a todo aquel relativo a una población originaria en un territorio que habita, con un establecimiento que precede al de otras etnias, generalmente las etnias europeas o indoeuropeas, que fueron las que fueron invadiendo el resto de los continentes, y cuya presencia es lo suficientemente prolongada o estable para tenerla como oriunda, es decir, originaria de ese lugar. Normalmente los indígenas constituyen una minoría, aunque en algunos casos, en algunos países, pueden ser también una mayoría dentro de estados nacionales, como podríamos decir, el corte europeo, organizado según pautas culturales, religiosas, políticas, económicas, raciales, propias del entorno mayoritariamente europeo o occidental. Uno podría encontrar también lugares donde los indígenas son mayoría, puede, por ejemplo, el caso de los maoríes en Nueva Zelanda. También puede hablarse de indígenas en Borneo, en África, y en otros lugares donde pueden llegar normalmente a ser mayoría. Australia es otro caso, es otro país alejado que fue colonizado por europeos. Allí los indígenas se conocen bajo el nombre de aborígenes. Aborígenes, obviamente tiene la palabra origen, inicialmente en latín se aplicó a los habitantes de los pueblos prelatinos. En aquella época la invasión, podríamos decir, cultural europeizante era la del Imperio Romano. Etimológicamente habla del origen, los aborígenes. Vamos a hacer un repaso entonces de distintos momentos de este personaje ecléctico que conjuga en su sangre inglesa y sangre mapuche. Vamos a comenzar primero por el informe que hizo la propia televisión chilena ayer de su detención. Les contamos temprano esta mañana que en Argentina fue detenido Facundo Jones Walla, y él es prófugo de la justicia chilena. Esto tras obtener su libertad condicional en enero del año 2022, la que fue revertida después por la Corte Suprema. Vamos a escuchar detalles de cómo se registró la detención y lo que se espera que suceda con él en el informe de Hugo Oviedo desde Radio Bio Bio en Temuco. El mapuche cumplió un año prófugo de la justicia chilena luego que la Corte Suprema revirtió un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que le entregó la libertad condicional en enero del año 2022. Facundo Jones Walla fue detenido por la policía en la provincia de Río Negro en estado de ebriedad en una vivienda del barrio La Esperanza del Bolsón, escondido en un quincho. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo que ya se dio aviso a las autoridades argentinas, entre ellas al ministro del Interior, Aníbal Fernández, y destacó la investigación de la policía trasandina. A primera hora de la mañana, la ministra de Seguridad, Betiana Minor, se comunicó con el ministro Aníbal Fernández para informarlo sobre esta situación, ponerlo al tanto, y además porque ahora ya la tramitación con Chile son, digamos, gestiones que se hacen a nivel federal. En la Araucanía, parlamentarios de oposición destacaron el trabajo de las autoridades argentinas, como señaló el diputado de RN Miguel Mellado. Además, la senadora de Republicanos, Carmen Gloria Aravena, criticó las decisiones judiciales que entregaron la libertad a Jones Walla. Que termine de cumplir su pena sin ninguna posibilidad de que ninguna corte chilena le dé, ¿cierto?, una libertad condicional
a este terrorista que debe estar preso. Y esto sirva como experiencia respecto a los beneficios carcelarios que algunos tribunales otorgan a personas que están involucradas en hechos de violencia graves similares en la macrozona sur. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que solicitarán la extradición del mapuche argentino. Y obviamente corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público, y obviamente el gobierno va a estar atento porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni en este ni en ningún caso, y por tanto queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde. Facundo Yones Guala fue condenado a 9 años de presidio por el delito de incendio y porte ilegal de arma de fuego en 2018 por un atentado en el fondo Piso Pisué en la región de Los Ríos. A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional confirmó el pedido de extradición a través de la Unidad de Cooperación Internacional, ya que pesa sobre Yones Guala una orden de detención del Juzgado de Garantía de Río Bueno. En Temuco, Bio Bio, la radio. Bueno, ahora vamos a tratar de entender quién es este personaje a través del mismo. Primero vamos a compartir 2 tramos de la entrevista que le hizo Jorge Lanata el 27 de agosto de 2017 y luego un informe que se le hizo cuando lo liberaron en Chile. Vamos a comenzar con el año 2017. Yones Guala, queremos que nos dejen ejercer nuestros derechos políticos y territoriales. Nosotros tenemos una propuesta política de 7 puntos. Mira, cuéntamela. Sí, la cuento porque la tenía, se la di a Otero también. Dale. Plantea básicamente primero la recuperación del territorio de las tierras productivas y sagradas. Tierras productivas y sagradas. Nosotros no planteamos echar a los pobres argentinos, a los campesinos pobres, a los criollos, digamos. Sí a los grandes latifundistas. Recuperar tierras productivas y sagradas para trabajar. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos que piden ustedes? No, es que esos son la zona de latifundio nomás. Nosotros peleamos contra el latifundio. Acá en la zona del Leleque es 1/3 de Cusamen, 1/3 del departamento Cusamen. No para nosotros el proceso de recuperación, sino para todas las comunidades de la zona, que son muchas. Acá hay miles de mapuche en la zona. Lo que es Cusamen son 16 parajes, con un pueblito adentro que es Cusamen. Luego, bueno, ese es el primer punto, ¿no? La recuperación de tierras productivas sagradas. El segundo punto, el mejoramiento de la calidad de vida y la autonomía mediante el trabajo propio en esas tierras. O sea, que nos dejen trabajar ahí. Sí, obvio. Trabajar la tierra. ¿Y pero quién les prohibiría trabajar? No se puede trabajar con represión. No, con represión no, pero si vos trabajaste a tu tierra, sí, ¿por qué no te van a dejar? Pero es que nuestra tierra la tienen ellos. Ah, bueno, entonces está bien. Por eso la recuperación de tierra productiva sagrada. Segundo. Que nos dejen laburar ahí. Sí, segundo, mejoramiento de la calidad de vida. Tercero, el ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales en ese territorio. Nosotros con nuestra tierra... ¿En ese territorio ustedes eligen autoridades? Sí, no las elegimos, siempre las tuvimos. Y ahora vamos a Yones Guala, en la misma entrevista, siempre fuimos una nación sin Estado. Hablamos de vivienda, salud, educación, todo dentro de nuestro territorio. O sea, ustedes serían en teoría un Estado religioso. Tenemos estructura espiritual, no sé si religiosa. ¿Y espiritual no es religiosa? Bueno, son conceptos, sí, puede ser. No sabría decírselo porque hay una discusión interna. Hay una discusión interna. Yo estoy de acuerdo en eso y estoy de acuerdo con usted. Irán es un Estado religioso. Sí, pero nosotros no planteamos un Estado. Es que esa es la diferencia. Nosotros siempre fuimos una nación sin Estado. Está bien, pero la nación es el Estado jurídicamente organizado. Es lo mismo, ¿no? No importa el concepto de ciencia política que sea, da igual. Ustedes son un grupo, para llamarle un grupo. Sí. Un grupo organizado que van a elegir sus autoridades, van a tener su religión, etcétera. Es eso. Sí. ¿Y qué otra cosa más? Eso es el ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales en nuestras comunidades. El cuarto es el acabar con el latifundio y la explotación. Por eso están todos los puntos relacionados. El quinto es la resistencia a las empresas capitalistas, transnacionales, mineras, petroleras e hidroeléctricas. El sexto es la reconstrucción del mundo mapuche. ¿La reconstrucción del mundo mapuche sí. para ustedes mismos o para todos? Para nosotros, pero conviviendo con otra cultura. Está bien. Nosotros planteamos una situación intercultural, un mundo intercultural y un Estado intercultural. Bueno, aquí vimos a Yones Guala por Yones Guala, ahora vamos a escuchar de la televisión chilena en el momento de su liberación. El enemigo es uno solo, el gran capital transnacional, el imperialismo de la oligarquía. Esto es el 21 de enero del 2022, cuando le dan la excarcelación en Chile y luego él se profuga. Hasta expulsar a Benetton y a las forestales. Aquí la violencia política del Estado tiene que seguir en el camino de la autodefensa a los Peñis, de Alamián y el sabotaje a las grandes empresas, pero no así violencia innecesaria y de medida entre nosotros, el pueblo mapuche, ni los pobres. Aquí el enemigo uno solo, el gran capital transnacional, el imperialismo
la oligarquía y los estados opresores al servicio de todas estas burguesías nacionales y extranjeras. Ellos son el enemigo. El enemigo no es el Huinca pobre, el enemigo no es los pequeños parceleros. El enemigo son las empresas forestales, la minera, la petrolera, la hidroeléctrica. Y tenemos que seguir avanzando en ese camino hasta liberar la nación mapuche. Amulepe Huaychán, Marichi Huevo. Reivindicamos la línea política de nuestra organización revolucionaria mapuche, como dijimos. Ese es el camino, una sola línea, avanzar sin transar, y no estamos ni ahí con el proceso constituyente, ni con la elección de Boric, ni ninguno de esos vendidos a este sistema opresor capitalista. Una sola línea, un solo camino, avanzar sin transar hasta la liberación nacional. Bueno, aquí estamos viendo y escuchando un Jones Walla chileno, ¿no? No sé si prestaron atención al tono diferente al tono argentino que tenía en el reportaje con la Nata en 2017 y este del, aquí lo tengo la fecha, del 21 de enero del 2022. O sea, habían pasado 5 años, había estado en Chile y su tonada ya era chilena. Lo que vamos a ver ahora es el embajador argentino, Rafael Bielsa, 9 días después de lo que vamos a escuchar de Jones Walla en Chile, que es en el momento en el que expone en el juicio que se le hace a Jones Walla nuestro embajador allí en Chile, Rafael Bielsa. Nosotros técnicamente, las críticas vinieron de mentiras de los medios de comunicación. El 80% de las cosas que motivaron críticas y que motivaron airadas protestas de la oposición tenían que ver con una versión de los hechos que era diametralmente opuesta. O sea que las críticas fueron a una mentira. La Embajada Argentina tiene la obligación, a pedido de un ciudadano argentino en conflicto con la ley, de prestarle asistencia. Esa es una obligación que tiene. Prestarle asistencia no quiere decir abogar. Para eso tiene sus abogados. Quiere decir asistirlo, movilizarse hasta la unidad carcelaria donde está, tomarle la huella genética, sacarle el documento porque no estaba documentado, ese tipo de cosas. En ese contexto se dio mi intervención. Bueno, y ahora vamos al presente, o sea, vamos ahora, ya estuvo este hombre detenido ayer cerca de Bariloche y tenemos algunos representantes de Río Negro muy particulares, como Miguel Ángel Pichetto y la gobernadora Arabela Carrera. Vamos a escuchar primero qué dice Miguel Ángel Pichetto. No ha habido, digamos, una búsqueda intensiva. Todos sabían que estaba en la zona, nadie lo buscaba. Repito, la policía de Bolsón lo detiene sin saber quién era. Estaba alcoholizado, perdido, en fin. Bueno, ahora vamos a ver qué hace la justicia argentina, que la verdad es una justicia también convalidante. Hay que recordar que la jueza federal de Bariloche, que subroga, que es de Zapala, esta señora le entregó a los pseudo mapuches casi 300 hectáreas de la escuela de montaña, de la escuela militar de montaña. Tenemos una justicia también cómplice, cobarde, que genera este tipo de acciones. Hay que ver ahora si lo van a detener por intrusión, por haber entrado en una propiedad privada, si le van a armar una causa en la justicia federal o nacional por los hechos que ocurrieron en este tiempo, o si lo van a extraditar. Y ahora vamos a escuchar a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que es otro ejemplo del eclecticismo con el que la Patagonia se fue construyendo. Arabela no es católica, Arabela es budista. Vamos a escuchar qué dice Arabela. Esperamos lograr otras detenciones tras la de Jones Walla. Escuchémosla. Con una conflictividad en la zona de Mascardi. Esta conflictividad en la zona de Mascardi logró un avance finalmente hace un tiempo con el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, un comando conjunto de fuerzas federales, a pedido, por supuesto, de la provincia, con la participación y la colaboración de la provincia, logra desalojar Mascardi. También quiero destacar que una jueza federal y una fiscal federal tuvieron una firme convicción de librar orden de captura de todos los que estaban cometiendo delitos allí, ¿verdad? Entonces, esto sí nos da un marco de actuación que nos permite llegar hoy a este resultado, donde estimamos, esta es una de las detenciones que podremos lograr, esperamos poder lograr otras también.
Y finalmente volvemos a Chile, donde comenzamos. Allí Antonio Segovia, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de Chile, puso en marcha el proceso de extradición de Jones Walla. La Fiscalía de Chile ya comenzó el proceso de extradición. Escuchemos a Antonio Segovia. El día de hoy, durante la mañana, las autoridades argentinas nos informaron sobre la detención del señor Facundo Jones Walla, quien se encontraba en la localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, República Argentina. Con esta información y teniendo en cuenta que el señor Jones Walla había sido condenado por su participación en calidad de autor de un delito de incendio y porte ilegal de arma de fabricación artesanal, es que se manifestó a través de los canales correspondientes la intención de las autoridades chilenas de extraditar a la mayor brevedad posible al señor Jones Walla para que aquí en Chile cumpla la condena que le fue impuesta. Bueno, volvemos al comienzo del título de Indígenas Ingleses. Jones Walla, padre inglés, madre indígena, buen ejemplo del multiculturalismo y multirracismo que tenemos en nuestra Patagonia, como se ha ido poblando a lo largo de las décadas. Vamos a cerrar entonces con la misma canción de Prófugos de Soda Stereo, en este caso dedicada a Jones Walla.